Bueno, el objetivo de esta presentación es familiarizarlos con el concepto de los Innovation Hubs. Y el Innovation Hub no es una incubadora, no es un consorcio, no es un startup o un VC. Voy a explicarles cómo todos estos 5 elementos, o 6 elementos, se combinan alrededor de una de las mejores universidades de un país y cómo eso es lo que desata el poder de investigación y desarrollo para un país. Y voy a tratar de explicarles por qué. Dale la siguiente. Ya, ahí está bien. Vamos a... Los primeros 3-4 slides van a estar enfocados en tratar de explicar por qué esto es relevante desde mi punto de vista y por qué es importante para ustedes prestar atención a lo que voy a hablar en los próximos 30 minutos. En este slide ustedes pueden ver entre el año 1800 y el año 2050, pueden ver la distribución de la población en el mundo. Pueden ver que en Asia es casi constante, hacia el año 2050 va a estar casi el 60%. En África va a llegar al 20%, Latinoamérica entre 9 y 10%, Norteamérica 4% y Europa va a declinar de lo que era casi 21% a 7%. Son números muy relevantes para lo que viene en el siguiente slide. Esto es la, y por si acaso entre corchetes está la referencia bibliográfica donde viene esto. Esta es la distribución de la cantidad de tecnología y know-how alrededor del mundo. Y ustedes notarán que hay una relación casi inversamente proporcional. Si ustedes se dan cuenta, en el área de Latinoamérica estamos en un área, digamos, en forma positiva, hay mucho espacio para mejorar. Y los países con menor población son los que tienen mayor cantidad de ciencia y tecnología. Siguiente, por favor. ¿Qué cosas son los Innovation Hubs? Los Innovation Hubs son núcleos de innovación que son aquellos que están a la cabeza, lideran, son como la cabeza de playa en un ataque para hacer que un país logre la mayor cantidad de innovación necesaria para su desarrollo. Estados Unidos, como es un país más o menos grande, tiene 3 Innovation Hubs, uno en San Francisco, uno en Austin, Texas, y uno en Cambridge, Massachusetts. Yo voy a enfocarme en Cambridge, donde está el MIT y Harvard. Siguiente. Entonces hemos hablado acerca del reto, acerca de la gran cantidad, el cambio demográfico en el mundo, la poca concentración de tecnología y los Innovation Hubs. Siguiente. Desde mi particular punto de vista, la única manera de sobrevivir como país es ser el líder en ciencia, tecnología e innovación. Pero estoy seguro que han escuchado un montón de políticos y charlatanes hablando de ciencia, tecnología e innovación. Hay una palabra clave acá: actionable, que significa ciencia, tecnología e innovación, que nos permite realizar acciones. ¿De quién es la responsabilidad de que esto pase? De nosotros, de los que estamos en esta sala de conferencias. Las personas con mayor preparación en un país son los que tienen esa responsabilidad. Y voy a tratar de enfatizar de que esto es sentido común. No voy a hablar de política, simplemente que es simple y llanamente sentido común. Hay una frase que dice que el menos común de los sentidos, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero esto es a lo que la presentación apela. Siguiente. Ahora,
¿Por qué es esto importante? ¿Qué cosa es NPT5? Es New Products, voy a hablar un poco de Spanglish para acelerar, New Product Technologies, productos que tienen tecnología que no tiene más de 5 años de antigüedad. Está demostrado que todos aquellos productos que tienen tecnología que es más joven de los 5 años son aquellos productos que dan márgenes de ganancia muchísimo más altos que todos los productos. Y esto es muy importante para los representantes de la industria que están aquí presentes, porque es una razón contundente de negocio. Casi todas las empresas están muy enfocadas en la sostenibilidad, abordar los retos sociales y tener una economía que sea resiliente. El componente más importante para que un Innovation Hub exista no es cuánto dinero hay disponible. ¿Okay? El dinero, el financiamiento es solamente una herramienta. Lo más importante es que el Innovation Hub gire alrededor de la mejor universidad de un país, o lo máximo las 2 mejores. Cuando hablan, ¡oh, qué bonito lo que ha hablado Julio ahora! Vamos a abrir una en Huancayo, una en Chiclayo, una en Cañete, una en Chote, etc. Eso no es un Innovation Hub. El Innovation Hub, por naturaleza, tiene una naturaleza elitista, pero elitista en el sentido positivo. ¿Okay? Les voy a explicar cómo funciona. Siguiente. Perdón. No es liderada por el Estado. ¿Okay? Eso significa que no hay espacio para el Estado, pero el Estado no es el driver. Y tercero, requiere de una sociedad abierta, donde todos puedan confluir motivados por su deseo de progresar, investigar. No hay un dictamen vertical que haga que la gente haga eso. Siguiente. Va a haber un examen al final de esta presentación, prepárense. Y esta es una de las preguntas que más se van a mencionar. El Innovation Hub necesita lo que yo llamo el EXO, que es un ecosistema que está alrededor de la mejor universidad del país. Recuerden que la de Estados Unidos presenté 3, porque tienen 330 millones de personas, ¿no? Casi 10 veces la del Perú. Los startups y el venture capital es uno de los componentes de ese EXO, los consorcios, los incubadores y las multinacionales. Todas esas giran alrededor de la mejor universidad del país. Voy a explicar brevemente el rol que cada una de ellas tiene. Y repito, el Innovation Hub no es solamente consorcios, no es solamente incubadoras, es todo un contexto alrededor de una de las mejores universidades del país. Siguiente, por favor. ¿Qué es esto? Esto es Florencia, que tiene mucha relación con lo que es un Innovation Hub. El Renacimiento se inició en Florencia. La diferencia es que no estaba GE, Westinghouse, Apple, Google. Estaban los Medici, los Borgia, y las empresas eran pues Leonardo, Américo Vespucci, etc. Pero es una de las características de Florencia en la época del inicio del Renacimiento son muy parecidas a los Innovation Hubs de ahora. Para que se den una idea, aquellos que no han tenido la suerte de visitar Cambridge, este es Cambridge, este es el MIT, este es Harvard, en más o menos 2 kilómetros de distancia. Este es Barranco, este es la Quebrada Armendáriz, y este es el final Concho Ríos, y es más o menos la misma distancia, para que se den una idea de la magnitud de ese distrito donde ocurre toda esta innovación. La siguiente. En este cuadro, en color granate, es el MIT, que es más o menos la misma longitud de la Universidad Católica, pero un poquito más como yéndose hacia la San Marcos. Es la longitud incluyendo las habitaciones, todo. Y acá ustedes van a ver varias dimensiones. En granate el MIT, todas las empresas relacionadas a energía en verde, Data Analytics IT en naranja,
En azul todo lo que tiene que hacer con bio, y VC todas las compañías que representan al Venture Capital. Todas las empresas que son las líderes en cada una de estas áreas tienen su centro de investigación y desarrollo alrededor del MIT. ¿Okay? Nadie nunca le dijo a esas empresas que abrieran sus centros de investigación alrededor de esa universidad. ¿Por qué, si no hay petróleo en Massachusetts, por qué tenemos Schlumberger, la empresa más grande exploradora de petróleo en el mundo, y trabajé con ellos 13 años, 5 años en Product Development y 8 años en investigación y desarrollo ahí mismo? Saudi Aramco, Shell, etcétera, todas las empresas de defensa, todos los aparatitos que usan de Apple, Google, todas están acá. ¿Quiénes se han puesto la vacuna de Moderna acá? ¿Quiénes se han puesto la de Pfizer? Excelente. Por aquí está Moderna y a 30 metros de Moderna está Pfizer. Y en esos edificios son los edificios donde se llevó a cabo el desarrollo de las vacunas que tienen ustedes ahí. Johnson & Johnson está a 2 cuadras, pero quiero decir que la innovación, como dije en uno de los slides, es actionable, que es innovación que se usa para crear valor para la sociedad. La siguiente, por favor. Con respecto a la sociedad abierta, cuando yo trabajaba en el Schlumberger, habían 120, en el centro de investigación habíamos 120 investigadores y habían 50 nacionalidades. En mis equipos de investigación generalmente habían 14 personas, 2 que habían nacido en Estados Unidos, 2 franceses por la empresa francesa, y el resto 9, 10 nacionalidades diferentes. O sea que habían 12 nacionalidades diferentes. Y eso es súper importante porque la diversidad, no la diversidad de etnias, no, sino la diversidad cultural, estimula mucho la creatividad, la innovación. La siguiente. Esta es una foto del MIT. ¿Puedes poner el video? Ya. Y es solamente para que se den cuenta de, o sea, más o menos cómo luce, y todos los lugares que les he mencionado están ahí. Uno de los complejos más grandes de abogados, de estudios de abogados, está al frente del MIT, que son todos aquellos que representan al IP de las multinacionales. Este centro de acá, este de aquí, es donde se desarrolló el genome en la época de Clinton. El Centro de Investigación del Cáncer de los hermanos Koch está aquí. Esto de acá es el nuevo departamento, el más nuevo del MIT, que se llama el Cognitive Sciences, que está totalmente dedicado a entender cómo es que adquirimos conocimiento. Y es súper multidisciplinario. Como le decía Sheila el otro día, hay psicólogos, matemáticos puros, ingenieros, computer science, todos en ese departamento. Siguiente, por favor. O el siguiente. Siguiente. No hay mucho tiempo, así que no voy a... Ok. Estos son algunos de los lugares donde se intentó crear los Innovation Hubs y no lograron los resultados que esperaban. Este está en Río de Janeiro, una pequeña isla en Río de Janeiro. Esto está en Saudi Arabia, en los Emiratos, y Tsukuba y Sendai en Japón. La vida me ha dado la suerte de trabajar en todos ellos. Y lo que les cuento está basado en experiencias de la vida real, ¿no? Una de las características más importantes que le quisieron dar al de Isla de Fondao es su aspiración era de que fuera casi una copia, la versión sudamericana, brasilera, del Innovation Hub de Cambridge. No funcionó. Al principio, es el final de la historia, no tienen que esperar a ver el final de la película para saber el resultado. ¿Por qué no funcionó? Porque estratégicamente hubo un problema con el concepto. Pensaban que si le daban beneficios tributarios a las multinacionales iban a ir a la isla y se iba a crear un mini Cambridge. Sí, las empresas fueron. ¿Okay? Y el beneficio tributario no lo podían reinvertir. ¿Por qué? Porque lo que atrae a las empresas no es el beneficio tributario, es que puedan tener acceso a
mejor know-how de la región. O sea, las empresas que están en Cambridge van porque tienen a los mejores investigadores del país. Ninguna de esas empresas está esperando beneficios tributarios de ningún tipo. Van porque van a encontrar a los mejores profesores, a los mejores investigadores. Y otra parte al final de la película. En los 2 días que estaba en la universidad, le estaba contando ayer a Aldo a la hora del almuerzo, mi impresión profesional es de que la Universidad Católica tiene todo lo que se necesita para poder ser el núcleo del Innovation Hub de Perú y quizás después de Sudamérica. Siguiente. Esta es la isla de en Río de Janeiro, que tiene casi la misma área de Cambridge, y lamentablemente una a una, cada una de las multinacionales comenzaron a dejar de invertir en esa experiencia. La siguiente. Ok. 2 factores importantes que hacen que los Innovation Hubs tengan éxito. El ecosistema, que está representado en esto, no se olviden, el examen que viene al final, y tiene los expertos que enseñan y ayudan a las corporaciones a desarrollar todo lo que las corporaciones necesitan. O sea, esto no se puede hacer como hechizado, mi bella genio. Ustedes dicen, bueno, hacen un Innovation Hub acá, mueven la nariz o hacen así y aparecen, ¿no? Necesitan expertos que puedan ayudar al desarrollo de esto. Siguiente. Vamos a entrar ahora a los detalles de cada una de ellas. Siguiente. ¿Qué cosas son las incubadoras? Básicamente son edificios donde hay no decenas, sino centenas de startups. Y en los mismos edificios están los representantes de la industria del venture capital. ¿Por qué están los representantes de la industria del venture capital en las incubadoras? Porque quieren estar al tanto de los nuevos desarrollos que se están llevando a cabo. Ustedes saben que el factor de éxito es aproximadamente 10-1. Cada una de las empresas de venture capital invierten en 3 empresas, 9 generalmente fracasan, o mejor dicho, aprenden que tienen que hacerlo de otra manera, y una tiene éxito. Ellos apuestan que esa que tiene éxito va a tener un factor de crecimiento de 10 o de 100, ¿no? Casi todas las empresas famosas de ahora, Google, Facebook, todas han comenzado así. Y los hubs que son exitosos promueven la creación de las startups. Ahora, algo le conté a Aldo, que aún falta aquí, se necesitan muchísimos más doctores, PhDs, pero de los verdaderos, no. Estoy tratando de ser sarcástico. ¿Por qué? En estas empresas de startups que están en esos edificios, casi todas son iniciadas por los estudiantes de doctorado o por los postdocs. ¿Por qué? Porque las multinacionales que están yendo ahí aspiran a tener la tecnología de punta y esa está siendo desarrollada o fue desarrollada por esos estudiantes de doctorado y ellos son los que crean las empresas. ¿Okay? A propósito, ¿se acuerdan de la foto que les enseñé del MIT rodeada de todas las multinacionales? El tamaño de la economía que ha sido creada por todos los egresados que trabajan en esa área es equivalente a la 8ª economía más grande del mundo. Entonces Carlos, como dijo, esta es la piedra de todo que hoy día, quizás en un par de decenios, todo el valor económico que se cree alrededor de un Innovation Hub en Perú puede ser equivalente, no sé, no seamos tan ambiciosos, la 20ª economía más grande del mundo. Ok, la siguiente. ¿Qué son los consortiums? Son entidades que se crean en la universidad y hay 3 tipos de membresía en un consorcio: oro, plata y bronce. Entonces, por ejemplo, el MIT Energy Initiative, que tiene decenas de millones de dólares invertidos, ¿cómo es que they raise the capital?
crean 3 membresías, digamos, oro, tienes que poner varias decenas de millones de dólares, plata, de repente de 1 a 10, y bronce, los calichines, $1 millón, o algo así. Se suma todo ese dinero y se crea un fondo. ¿Cómo es que las empresas influyen en manera positiva en los proyectos de investigación? Presentan a través del consorcio cuáles son sus retos. Y entonces el consorcio convoca a que todos los profesores compitan para que se les asigne el financiamiento. Y ese financiamiento es muchísimo más grande que el financiamiento que viene del gobierno. El gobierno tiene un rol muy importante. Generalmente los profesores nuevos que están camino al tenure son aquellos que buscan el financiamiento de parte del gobierno, y de las empresas es este de acá. Siguiente. Siguiente. Ya. He notado en la visita que he tenido los 2 días en la universidad que hay un montón de proyectos muy interesantes. Lo que me costó trabajo fue ubicarlos en qué parte del Technology Readiness Level están. El Technology Readiness Level es que generalmente va de 1 a 8 para NASA y hasta 9 para las industrias pesadas. El 1 y 2 equivale al concepto y factibilidad. El desarrollo del producto en sí va desde el 3 y el 6, y la comercialización después del 7. Basado en mi experiencia, las universidades son excelentes para el 1 y el 2. No se espera, en esa realidad, que las universidades se involucren del 3 al 8. Esto se llama el Valle de la Muerte. Lo que sí se espera es que haya esto es el nivel de innovación, disculpen, esto es el TRL, esto es el nivel de innovación. Si la corporación trabaja sola, el incremento en su innovación va a ser pequeño, pero si trabaja con las universidades o los centros de investigación, se espera que sea muy grande. ¿Qué pasa cuando hay un divorcio o una discontinuidad en la relación entre la universidad y los ingenieros? Se entra al Valle de la Muerte, porque básicamente a los ingenieros les dan un prototipo de una idea intergaláctica, pero si no ha habido suficiente comunicación, entonces los ingenieros dentro de la universidad no van a ser tan efectivos. Entonces aquí, muy brevemente, los detalles de cómo se hace. ¿Okay? Toda esta parte de acá son 4 divisiones de una empresa petrolera para la cual trabajé, y esta de acá son lo que se llama Fundamental Science, lo que hace, por ejemplo, Francisco Rumich. Ayer cuando conversaba con él le decía que él estaba en esta parte de acá. Esta primera línea muestra en cada uno de los cuadrados un profesor del MIT, alguien que trabaja para la corporación, y 2 o 3 alumnos que trabajan en su maestría o en su doctorado. En esta línea de acá, en cada uno de los cuadrados, sale el vicepresidente de la corporación, o sea, esto está dentro de la corporación, 1 o 2 de sus lugartenientes que tienen que hacer crecer el segmento, y estos son los ingenieros en la planta, en el centro de ingeniería. Para que funcione, tiene que haber un agente, una persona que trabaje en la parte académica con este equipo, pero que además pueda interactuar con las personas, los ingenieros, los vicepresidentes dentro de la empresa, de tal manera que eso que describí como el Valle de la Muerte no ocurra. ¿Qué pasa si ellos reciben un cheque, ¿no? Un contrato, y después de 9 veces producen, no sé, una patente, un paper, una máquina que hace huevos cúbicos? Después, cuando se la dan a los ingenieros, como no ha habido interacción continua, no va a poder la empresa obtener valor de eso. A propósito, hay otra dimensión acá que es internacional. Esto es Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Escocia, etc.
Pero así como se hacen proyectos que están enfocados en producir prototipos, aparatos que se usan en los pozos de petróleo, también simultáneamente se tiene que financiar proyectos que están desarrollando la ciencia fundamental. No tengo tiempo para entrar a detalles, pero después me pueden contactar y les puedo explicar con lujo de detalles cada una de estos proyectos, cómo se tradujo a cosas sensibles, tangibles para las empresas. ¿Ok? La siguiente. Esto es mucho más complejo. Además de Schlumberger, trabajé para Draper Lab, que por 5 años, que es la empresa que hace todos los sistemas de navegación y control para los cohetes intercontinentales, como también para los que van al espacio. Y me contrataron para hacer un mapeo de cómo esa experiencia en defensa podía ser usada, por ejemplo, para la industria del petróleo. Y acá encontré un total de 20 y tantas tecnologías y mapeé todas ellas a las diferentes actividades dentro del mundo petrolero. Después eso se tradujo en proyectos, y una de las mejores cosas que me pasó es que me pasé casi un año en Escocia y aprendí a tomar whisky. Así es. Esto es para remarcar que es muy importante que los profesores les enseñen a sus estudiantes que ser doctor o máster o un especialista no significa que toda la vida se va a dedicar solamente a la industria del petróleo. Hay que enseñarles que hay aspectos que son fundamentales en la ciencia que se pueden usar para poder trabajar en esta industria como en esta otra industria. Y la mayoría de los proyectos que se llevan a cabo en estas universidades son multidisciplinarios. Y acá vuelvo a mencionar la comparación que tuve a la hora del almuerzo ayer con Aldo, de que una de las cosas en la cual la universidad tiene que mejorar para poder llegar a ser para poder crear un Innovation Hub es que los profesores, hay que crear mecanismos que estimulen a que los profesores trabajen en diferentes disciplinas. Que si por ejemplo hay uno que está construyendo una casa en 3D, que debe estar trabajando con los ingenieros mecánicos para que hagan el sistema mecánico y ellos se dediquen a la parte estructural. Por ejemplo, los que están trabajando en el Astomers deben trabajar con los químicos para poder dar resultados tangibles para las industrias. Otra cosa que le mencioné es que hay muchísimas oportunidades perdidas porque la capacidad instalada de la universidad y el talento de los profesores podría ser usado para hacer contratos con empresas que están fuera del país. Siguiente. Todavía tengo 8 minutos. La siguiente. Oh, ya. No, lo siguiente. Esto también para decir de que acá está la industria biomédica, petróleo, etc. Y podría dar un lecture de una hora y media acerca de cómo, si uno es un buen ingeniero mecánico, y yo me considero uno bueno, estudiando en Perú, puede uno trabajar en diferentes industrias siempre y cuando tenga muy claros los fundamentos de ingeniería. ¿Ok? Siguiente. El Venture Capital. ¿Por qué es el Venture Capital tan importante en el Innovation Hub? Recuerden que las empresas van al Innovation Hub porque están buscando ciencia y tecnología que les permita producir, valga la redundancia, productos que tienen nueva tecnología LP5. Y los Venture Capitals están buscando cuáles son esas empresas que van a ser capaces de producir esa tecnología antes que el resto. De tal manera que van a poder tener la posibilidad de venderla a las multinacionales más grandes o van a poder usarla para poder añadir a las tecnologías que ya están ellos desarrollando para otros productos. ¿Okay? El combustible del Venture Capital, ¿en qué forma, cómo se manifiesta? No solamente en capital, también en las estructuras físicas, acceso a empresas, también la experiencia de los que trabajan en el Venture Capital, y todas estas cosas son súper importantes para las startups, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Tiene un muchacho súper inteligente que está haciendo robots que pueden nadar, pueden correr, pueden volar, etc. Pero si no tienen acceso
a información acerca de las necesidades de la industria minera, por ejemplo, entonces van a estar quemando el capital. Por eso es que es súper importante que el VC, el seed de capital, no es solamente el dinero, sino el acceso a esos retos que van a poder ser valiosos para las empresas. Los expertos, ya lo mencioné, si es que se desea hacer esto, es muy importante considerar trabajar con expertos que ya han hecho esto antes, ¿no? Conversaba con Carlos Alarco el otro día, y ya tengo 28, yo viví aquí 28 años y 31 en el extranjero. El único continente donde hasta ahora no he trabajado es África. Y es importante para quienes quieren hacer esto, considerar trabajar con gente que ya tiene experiencia en todas las dimensiones geográficas y también culturales para poder entender cómo hacer que esto funcione mejor. Okay. La siguiente. Siguiente, ya lo dije eso. Los miembros de la academia, los profesores, necesitan que se les enseñe cómo hacer que esto funcione. O sea, el hecho de que los profesores sean súper buenos académicamente no implica que estén preparados para hacer esto. Los miembros de la industria también necesitan ser entrenados, coach, para que puedan hacer que esto funcione. Y los miembros de la academia tienen un rol súper importante en todo esto, que no es ser consultores baratos para la industria. Y eso hay que ponerlo bien claro. Y los miembros de la industria también no deben ser percibidos por los miembros de la academia como una fuente fácil de financiamiento. ¿Okay? El Innovation Hub funciona si es que todos en el ecosistema entienden que esto es trabajo y equipo. ¿Okay? Siguiente. El siguiente. Ok. El lunes, en la tarde, disfruté mucho una reunión con los top players de la universidad y percibí que al final me decían, ok, Julio, eso está bonito todo, ¿no? Pero, ¿y acá dónde vamos? ¿Qué hacemos? Entonces aquí intento articular algunos de los que yo consideraría los siguientes pasos si es que quisieran implementar esto. Un colega me preguntó cuánto tiempo había tomado desarrollar el Innovation Hub en Cambridge y le dije que varios decenios. ¿Significa que un país como Perú necesita esperar varios decenios? No, pues hay que ser vivo, ¿no? Pero vivo en el sentido positivo de la palabra. Se puede saltar adelante la curva si se interactúa con personas que tienen experiencia haciendo esto. Pienso que hay que hacerlo ahora, porque los primeros 2 slides que les mostré acerca de la densidad poblacional y la distribución de tecnología es realmente asusta. ¿Okay? Y aquellos que creen que la ciencia y la tecnología cae como maná del cielo, respeto sus creencias religiosas, pero eso no es como ocurre. O sea, uno tiene que liderar y tiene que hacerlo, ¿no? Tenemos, y esto lo digo con bastante pasión, y todavía no he tomado café, pero estoy bien cafeinado, tenemos World Class Talent. Una de las cosas más impresionantes que he experimentado ayer, antes de ayer, es que realmente tenemos World Class Talent. Pero necesitamos invertir para tener más doctores. No tenemos suficientes doctores. Para que esto funcione, se necesita. Ahora, los ingenieros también son ingenieros, dice Julio. Con ingenieros es suficiente. No está bien, los ingenieros tienen un rol súper importante en la parte de ingeniería. Pero para hacer la innovación, si queremos que haya world class, tenemos que tener, aún me parece, no tenemos una masa crítica suficiente. Pero una vez más, doctores de verdad, ¿no? No, ya saben de qué universidades. Yo sugiero que un plan estratégico se los traiga de las 10 mejores universidades de Estados Unidos, las 5 mejores de Europa, y eso se puede hacer un plan estratégico. ¿Ok? La Universidad Católica tiene toda la infraestructura para hacer que esto funcione. Es más, ayer le decía a varios de los profesores que si juntaba yo toda la capacidad instalada en ciencia e ingeniería, infraestructura, laboratorios, etc., es
fácilmente 3 veces más poderosa que el mejor centro de investigación en el que he trabajado allí en Estados Unidos. ¿Ok? La siguiente. El siguiente slide, por favor. Oh, perdón. Esto. Para que funcione, todos los proyectos tienen que ser multidisciplinarios. Pero no pueden esperar que el rector de la universidad, ¿no?, o los sacerdotes alrededor, desde el monte del Olimpo, envíen una orden y todos tienen súbitamente que trabajar multidisciplinariamente. Hay que crear los incentivos para que eso ocurra. Me parece, no he pasado suficiente tiempo acá, pero me parece que eso aún no existe. Siguiente. ¿Ok? So, ¿qué es lo que viene? Lo siguiente. Esta es la segunda pregunta del examen. Yo sugiero que se trabaje en crear la estrategia para el Innovation Hub en los próximos 20 años, implementar ya un proyecto de 2 años para aprender mientras se hace, en paralelo desarrollar el Innovation Hub del Perú y generar tangibles en 2 años. Sí. Creo que te voy a mandar mensajes telepáticos. Ok, ¿a qué me refiero con producir una estrategia en 20 años? Si la Universidad Católica multiplica por 2 o por 3 el número de proyectos que tiene, que todos son buenazos intergalácticos, lo único que van a tener son activistas, o sea, un montón de actividades, pero sin ninguna cohesión. Se va a parecer a las calles de Lima, ¿no?, que durante 30, 40, 50 años se han desarrollado, pero no hay ninguna estrategia. Es muy importante crear una estrategia para evitar el activismo. El activismo es ineficiente desde el punto de vista financiero. ¿Ok? La siguiente. ¿A qué me refiero con un proyecto de 2 años? Si a mí me dijeran que colaborara con ustedes para hacer que esto funcione, implementaría un proyecto de 2 años que traiga a los top players de la universidad y a los top players de 2 o 3 empresas, quizás de la minería, y desarrollar un proyecto en el cual se les enseñe a ambos, a los miembros de la academia y a los miembros de la industria, cómo hacer que esto funcione. Pero a mí no me gusta dar clases sin práctica, ¿no? Además, es mucho mejor aprender haciendo, y se puede implementar un proyecto de 2 años que permita hacer eso. Siguiente, por favor. En paralelo, habría que continuar con el desarrollo del Innovation Hub del Perú. Y eso hay que ir a una gama muy amplia de aspectos que hay que cubrir. Por ejemplo, cómo se usa el real estate que tienen en Santa María, cómo es que el MIT ha usado todo el terreno que tenía alrededor para poder recibir capital. No han vendido los terrenos. Bueno, hay todo un mecanismo para poder desarrollar el Innovation Hub haciendo uso de la propiedad que tiene. 2 minutos más. Siguiente. Ok. Generar tangibles en 2 años. A través de ese proyecto se podría producir tangibles de tal manera que dentro de la universidad los profesores podrían ver cuáles son los beneficios de un Innovation Hub y quieran ser miembros o agentes activos de ese cambio de la cultura dentro de la universidad, porque van a ver que los profesores que fueron escogidos inicialmente produjeron tangibles. ¿Ok? Para mí lo más importante, se lo remarqué a Aldo varias veces ayer, una de las oportunidades más grandes que está perdiendo la universidad con toda la capacidad que tiene es que no tienen contratos con empresas fuera del país. Y créanme, con mi humilde experiencia profesional, creo muy fuertemente que se puede hacer. Todo consiste en interactuar con gente en otros países que entienden cuál es el potencial que hay en la universidad, entienden muy bien cuáles son los retos que tienen esas multinacionales. No se hace un aviso en Netflix o El Comercio, en La República. Esto se hace, hay que apuntar a clientes muy específicos, y poco a poco se van pasando la voz. Y el último slide. Ok, bueno, esto ya se los expliqué. Siguiente. También los expliqué. Entonces, para culminar,
les he explicado, he tratado de explicarles qué cosa es un Innovation Hub y he más o menos tratado de articular cómo procedería si es que yo fuera ustedes para poder comenzar a implementarlo. Me pasé 4 minutos. Ya. Ok. Y no se olviden de esta palabra actionable. Ok. Listo. ¿Hay uno más para dejarlos con el último? Ya. Muchas gracias. Preguntas. ¿Para que hagan preguntas? Sí. Bueno, muchas gracias al doctor Julio Guerrero. Pasamos para la ronda de preguntas. El protocolo sería, levantan la mano, se van a acercar para dar el micrófono y empezamos con las preguntas. Dale. Ya habla. Así te voy a escuchar. Julio, muchas gracias por su presentación, estuvo muy interesante. Dile tu nombre a todos. Andrés Guerra. Ah, tú eres el que estabas en el video. Sí, el que está en el video. Ese video filmaron hace un par de años. De hecho, nos conocimos en el laboratorio sí, que estamos sí. hace poco. Bueno, para empezar, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Y quería preguntarte, cuando hablas de este ecosistema alrededor de las universidades top, ¿cómo definimos primero una universidad top en este contexto, en el contexto de desarrollar, digamos, soluciones innovadoras de tecnología, por un lado, y en particular en el contexto del Perú, ¿no? Porque es la universidad peruana, una universidad privada que funge también como con el rol de universidad pública también. Y luego me gustaría, no sé si podías dar algunas palabras al respecto de el rol del Estado y los fondos de inversión, mejor dicho, los fondos asignados o destinados para el desarrollo de investigación fundamental. ¿No? Es una discusión que tengo con algunos colegas sobre que la investigación fundamental debe estar orientada o no. Te voy a dar la respuesta corta, directa a la vena. Dale. Okay. Con respecto a cómo se define una top university, eso es independiente si estás en Perú, Estados Unidos, Alemania. Top es top, que es aquella universidad que tiene profesores e investigadores que producen investigación que se publica en los mejores journals del mundo. Journals, no conferences, porque los que saben que conferencias son mucho más fáciles. Y la comunidad científica por sí misma determina si la universidad es top. ¿Por qué? Porque las publicaciones, los resultados de esas investigaciones, como ustedes saben, es peer review. ¿Cómo se dice? Revisión de igual. Pares. Ya, gracias. Entonces, la calidad se define por la opinión de todos los jugadores en el campeonato, ¿no? Es como decir, ¿quién define, no sé qué jugador famoso? Como me gusta mi apellido, Pablo Guerrero, ¿no? ¿Quién define que es bueno? Pues ha jugado en varias ligas y todas las ligas ha jugado bien y todo determina. No es porque alguien, no sé, en Chota dice que él es el mejor jugador del mundo, ¿no? Entonces es en función de la opinión de la comunidad técnica. Ahora, con respecto al país en particular, y acá te doy mi opinión personal, la respuesta que te he dado a la internacional, la personal, es de que el impacto que esa innovación tiene en la solución de los problemas de la industria del país es lo que la hace relevante en el país, ¿no? Tú puedes estar haciendo una investigación que es comprada, adquirida por multinacionales fuera del país, excelente, pero también hay que considerar qué impacto tiene en la realidad del país. Para eso tienes que entender la realidad del país. Con respecto al rol del financiamiento del Estado, recuerda la palabra sentido común que usé al principio, ¿no? Aquí no tiene, hoy no voy a disculparme por mis opiniones, ¿no? Mi opinión es de que el Estado es solamente uno de las fuentes de financiamiento, no es la más importante, ¿no? Lo más importante es que la sociedad entienda que tiene que dar rienda suelta, desatar la capacidad creativa de los investigadores, ingenieros y de las empresas. Y el Estado es solamente un miembro más en la cancha de juego.
En todos los proyectos que les mostré, el Estado generalmente en el aspecto financiero es el National Science Foundation o otras entidades, el Department of Energy, todas las semanas presentan a la comunidad científica, les dicen queremos resolver este problema, este otro, ¿no? Y financian, todos compiten y los mejores ganan, son los más talentosos y reciben financiamiento que viene del Estado. Pero, el Estado le permite a los investigadores a que tengan propiedad absoluta sobre el IP que producen. Porque al Estado lo que le interesa es que esos investigadores creen empresas, o las empresas con las cuales están trabajando usen esa IP para hacer crecer la industria. Y ustedes dicen, uy, pero qué tonto es Estado, está regalando plata. No, es súper inteligente, porque si las empresas crecen, esas empresas van a reinvertir en las universidades, van a reinvertir en las sociedades, sentido común. Es súper simple. Bueno, de la manera como yo lo veo. ¿Sientes que he respondido tus preguntas? Perfecto, ya somos amigos. Ok, el de blanco atrás y después tú el del medio, ya. Buenas tardes. Di tu nombre. Ahora lo digo. Mi nombre es Diego Castañón Sebane. Tenía un centro de investigación y desarrollo en Canadá por 10 años dentro del BCIT. Y yo me he encontrado con una situación particular que quiero preguntarte. Yo tengo 19 patentes mundiales, o sea que soy un generador de ideas. He levantado fondos, pero no he podido trabajar con las universidades en el caso de Canadá. ¿Por qué? Porque no hay una línea clara de dónde es mi propiedad intelectual y dónde es la propiedad intelectual de la universidad. Primer problema personal. El segundo es que hay lo que se llama remanent knowledge. Es el conocimiento remanente, que para una persona como yo, que genera tecnología, no es necesariamente atractivo estar dejando conocimiento remanente que luego es tomado para competir contra mí. En ese contexto que hablas, ¿cómo se manejaría una situación como esta? ¿O cómo planteas manejarlo? ¿O cómo se maneja en otros lugares? Mejor te voy a contar cómo lo he manejado, que es lo que sé. Sí es... ¿puedes decir? A donde estamos con bastante peso. Listo. Ya. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Diego Castañón. Diego, mira. Esto es solamente una parte de... yo llegué a implementar un total de 13 proyectos de colaboración entre Schlumberger y MIT, y he puesto otros de otras empresas. Entonces yo era el PI de parte de la corporación y colaboraba con los profesores de la universidad. Hay diferentes modelos del manejo del IP. Uno de ellos es aquel en que lo que se produce con el financiamiento que viene de la corporación, el acuerdo es el IP que se produce en la colaboración, que tiene valor, por ejemplo, para la empresa petrolera va a tener el derecho de usarlo en la empresa para la industria del petróleo. Pero la universidad tiene 100%, Diego, no 99%, sino 100% del espacio y la libertad de poder usar eso para cualquier otra industria. Ahora, los miembros de la corporación no tienen ningún problema. Pero ¿cuál es el negocio de la corporación que está auspiciando esto? Petróleo. Si el MIT descubre que uno de los robots que construí, que es un RoboSnell, puede ser aplicado dentro del cuerpo humano, excelente, se celebra. Y los profesores se alegran porque la inversión de la empresa no es solamente los cientos de miles o millones de dólares que se invierte, sino que para la universidad el valor más grande es el tiempo que el investigador de la corporación invierte en el proyecto, porque los estudiantes de doctorado, los profesores,
aprenden en ese ejercicio. Ahora, si yo digo, bueno, pero después ellos van a usar ese conocimiento, esa experiencia para otra cosa, excelente, no hay ningún problema. Ahora, yo, que ahora tengo mi propia empresa consultora, sigo trabajando en el mismo barrio. Como yo he estado en la parte de la corporación, también trabajo en empresas consultoras significativamente grandes. Yo a mis clientes, cuando ellos pagan por un proyecto determinado, yo les digo up front, ¿no? Tu empresa va a tener todo el IP que yo produzco, mi equipo produce, al solucionar tu problema. ¿Por qué? Porque yo no tengo interés en monetizar el IP. Mi negocio es resolver problemas complicados. O sea, depende del tipo de business. Ahora, las universidades que he estado mencionando son corporaciones. Son corporaciones pero sin fines de lucro. A nadie se le ocurriría por allá que estas universidades fueran compañías con fines de lucro. No hay, creo que una que pertenecía a Trump y perdió el juicio, ¿no? Pero ustedes saben que Harvard tiene el endowment más grande del mundo, ¿no? Son varios billones, con B de bueno, 10 a la 9 dólares, ¿no? La MIT también. Pero hay oficinas dentro de las universidades, 7 pisos de alto, es la universidad que está dedicada a manejar todos los contratos y IP con las multinacionales. Y están totalmente dedicadas a facilitar el proceso de interacción entre la corporación y la universidad. Tampoco te voy a pintar que es el paraíso, ¿no? Porque hay que negociar los contratos, ¿no? Pero creo que es un factor muy importante que la universidad ve a la industria, la universidad ve a las corporaciones como un partner, como un aliado y viceversa. No hay, al menos en el mundo en el cual yo me desarrollo, es un gana-gana. ¿Ok, Diego? No, vamos a pasar a otra, porque si no después después conversamos a la hora del café. Pero antes, cuando hagan la pregunta, por favor, con el micrófono, porque se está grabando. Ya, vamos tú y después tú. Aquí 1, 2 y 3. El canoso. Ya, tú. Y ahí ya terminamos. Ya. Gracias, doctor, por la conferencia. Coincido con que muy interesante. Y tengo algunas preguntas todas relacionadas. La primera, y imagino un poco la respuesta, nos hablabas de 3 hubs de innovación en Estados Unidos, ¿no? E imagino, por supuesto, que las empresas apuestan a cada uno de estos hubs, ¿no? No se quedan solo en una. Y eso me lleva a preguntar, pues eso, ¿qué posibilidades hay de desarrollo de hubs en distintos países partiendo de realidades similares, ¿no? Cuando 2 países tienen realidades, problemas, en fin, similares, que se pueda tratar de desarrollar estos hubs en cada uno pensando en soluciones. Y reivindicando un poco el papel del Estado que pueden jugar, el papel que puede jugar un Estado en la creación de estos hubs de innovación, porque me parece que no solo es una fuente de financiamiento, sino también puede ser una entidad que brinda facilidades o incentivos para que se vayan desarrollando. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Excelente. Vamos a comenzar con la segunda primero. El Departamento de Energía, el Departamento de Defensa, el National Science Foundation, tiene a los mejores jugadores de la comunidad científica y se los rota cada 3-4 años. Entonces, quienes están en los comités que definen los problemas que hay que resolver son reconocidos en la comunidad científica. Entonces, no es solamente el dinero, como dije en el tercer slide, el dinero es solamente una herramienta. El tópico, el tenor que tú lees existe en todas las propuestas convocatorias a concurso del último año y medio, te dan una idea muy clara de cuáles son las necesidades tecnológicas de la industria y del país. O sea, el rol no es solamente el dinero, sino que estas personas reconocidas, y después algunos de ellos, después que se retiran por diversión, ganan el premio Nobel, ¿no? Y son personas muy preparadas. Lo que quiero remarcar es que quienes están en el Estado definiendo los temas para los cuales van a convocar a participación son personas súper calificadas, no solamente el dinero.
Hágame recordar la primera porque ya se me acabó el café. Bueno, que las corporaciones invierten en más de un poder de innovación. Sí. No, me dijiste acerca de los países. ¿Qué necesitas ya? Dime tu nombre otra vez. Pablo. Pablo, es solamente una cuestión de decisión, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos un Innovation Hub en este país que estoy visitando? Porque no se ha llevado a cabo la decisión. ¿A quién le corresponde la decisión? Mi personal punto de vista, eso le corresponde a nosotros. No, para que haya continuidad, no puedes depender de qué gobierno está de turno. Tiene que ser continuo. Y los únicos que, en mi opinión, pueden darle continuidad a esto es la comunidad técnica y la comunidad científica. Ok, tú. Da tu nombre y haz tu pregunta corta y directa al punto. Sí, César Celis, quería que comentara dos cositas, aún me podías extras sobre dos casos específicos, sobre el Innovation Hub de Río de Janeiro, de la isla del Fundão, y sobre Caos específicamente. Y solo tocando dos temas particulares, solo decía que para que el Innovation Hub funcione tendría que estar alrededor de un centro de comida especializado que tenga más acrítica para trabajar al respecto, ¿cierto? Sí. El Parque Tecnológico de Río de Janeiro estaba alrededor, o está alrededor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Correcto. Que si lo miramos en el ranking latinoamericano, está mucho más adelante que la PUCP en el ranking, produce muchísimos más doctores, publica journals todos los días, esencialmente. ¿Por qué teniendo la masa crítica, teóricamente? No tenía la masa crítica. Pero nosotros sería peor en nuestro caso. No, no es cuestión de número. ¿Cuál es tu nombre? César. César, excelente pregunta. Gracias por compartir. Y solo una última pregunta. Ya. Y sobre Caos también. Caos, Ya voy a hablar de los dos. Caos tiene un dinero infinito, recursos infinitos para desarrollar. ¿Qué nos haría diferente a nosotros comparado a Caos? Si Caos no funcionó, ¿por qué funcionó nosotros? Porque no es cuestión de dinero. Ya, con respecto a Río de Janeiro, 1% de todo lo que le ingresa al fisco en Brasil por venta, transacción de hidrocarburos, se reserva para la investigación. Y eso fue lo que financió parte de este intento de tener un Innovation Hub. Y yo sé esto, así es cierto, porque he trabajado para una de las empresas que estuvo ahí. Entonces la empresa decide abrir, o sea, aventurarse, toma el riesgo de abrir un espacio en el Innovation Hub de Río de Janeiro. El gobierno piensa de porque está dando beneficios tributarios a la corporación se va a quedar. Pero esa no es la razón por la cual la corporación va a ir. La corporación es porque hace un estudio de cuáles son las tecnologías de punta, cuáles son los top investigadores que están en esa región que podrían ayudar a resolver los problemas más importantes. Y te acuerdas del acrónimo de la NPT5, en un momento se llega a notar de que esa masa inteligente que está alrededor no es suficientemente buena para ayudar a desarrollar las tecnologías que pueden hacer que los productos que está produciendo esa compañía tenga esa tecnología que lo pueda hacer competir con otros países. O sea, en el papel, bastantes papers, en el papel, bastante financiamiento, beneficios tributarios, pero al final la decisión fue solamente que no tenía la calidad top. Entonces la respuesta a tu pregunta es cuestión de invertir en calidad, tienen que ser los mejores, y es difícil, ¿ok? Con respecto a Caos, es del otro lado, tienes una cantidad intergaláctica de financiamiento, ¿no? La empresa más grande del mundo, que no es pública, que no es privada, sino es pública, es Saudi Aramco, una cantidad increíble de financiamiento, pero bueno, después nos sentamos a conversar, que otra semana más, todas las razones por las cuales el dinero no es suficiente, pero regresas al mismo punto inicial, es la calidad. ¿Okay? No tienen los mejores jugadores para generar eso que hace que las empresas quieran regresar a invertir más para poder trabajar en colaboración con ellos. Vamos a conversar más, ¿ok? Ya, y el último eras tú. Ya. Después conversamos. Ya. A no ser que me den más tiempo. Ya. Bueno, yo soy el Canoso, como me diré. ¿Qué dijo? Yo soy el Canoso. El Canoso. Danos tu nombre. Soy César Carranza, soy egresado del Departamento de Matemáticas. He sido hecho la maestría en Informática de la Católica y fui becado por el gobierno alemán de la DAD para trabajar en el Centro del Gobierno Nacional de Inteligencia Artificial en Alemania. Y tengo la experiencia europea.
definitivamente, bueno, por un lado también bastante interesante su experiencia acerca de la estructura del Innovation Hub alrededor de Cambridge, pero yo no sé si usted tiene conocimiento de cuáles fueron los orígenes de los Innovation Hub en Europa, que fueron en principio financiados por la Unión Europea, que a través de sus programas marcos hicieron que las diferentes universidades de distintos países pudiéramos interaccionar. Que por ejemplo, yo vengo del DEFCAI, bueno, Centro de Investigaciones, se encontraba en Kaiserslautern. A través del programa marco tuvimos la posibilidad de poder interaccionar con universidades en Londres, en la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Milán. Con ello se logró, a través de esa descentralización, que creo que va un poco, tal vez, no sé, es cuestión de comentarlo, de esta centralización que parece que se da alrededor de Cambridge, a través de esa descentralización es que se crearon spin-off universitarios que dieron así el origen a que en cada país se crearan estos centros de investigaciones propios. Marco, trata de convergir. Sí, bueno, esto es un poco mi experiencia, o sea, una visión centralizada como la que usted tiene y un poco la visión descentralizada que es la experiencia que nosotros tuvimos en la Unión Europea con la cooperación de las diferentes universidades en los diferentes países, ¿no? Yeah. Y por otro lado también quisiera saber si conoce Ruta N en Colombia. No. Bueno, lamentablemente Ruta N Medellín recibió el premio a la ciudad más innovadora del mundo hace unos años atrás. Excelente. Muchas gracias por tu pregunta, Marco. Con respecto a la descentralización... Disculpe, César. César, discúlpame, César. He cometido un error al no enfatizar al principio de mi presentación de que el Innovation Hub es un núcleo que desata la generación de innovación que después se desparrama para todo el país. Lo mismo pasa en Silicon Valley, lo mismo pasa en Austin. No ha sido mi intención decir que para que un país aproveche el Innovation Hub tiene que estar centralizado como el Politburo de la ciencia. No, lo que me refiero es que en estos centros se concentra la mayoría de la innovación del proceso de generar la ciencia y tecnología, pero eso en una sociedad democrática a nivel social y a nivel científico se dispersa a lo largo de todo el país. Es más, se dispersa a lo largo del mundo. Les contaba el día lunes, creo que a Eduardo le estaba diciendo, de que las 10 mejores universidades de Estados Unidos en ciencia y tecnología en los programas de doctorado, casi desde los años 60, siempre el porcentaje de estudiantes de doctorado que han nacido fuera de Estados Unidos está entre 63 y 70%. Esto te indica que lo que se genera ahí se dispersa no solamente en ese país, en los diferentes estados, sino también a otros países, ¿no? Ahora, con respecto a lo de Colombia, no conozco, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar, una vez más, cometí el error de no haber remarcado eso, que no estoy sugiriendo ni siquiera que sea un Innovation Hub que centralice todo lo que puede hacer innovación en el país, sino que es un lugar donde lo mejor de ciencia y tecnología de ese país y de esa región se genera. Y yo, cuando trabajé en el centro de investigación en Cambridge, en Schlumberger, había un centro de investigación, había un grupo, uno de los grupos era de matemáticos puros de tu grupo, ¿no? Y los matemáticos puros se dedicaban a hacer matemática pura para poder lidiar con el reto del fenómeno de inversión. Cuando tú tienes todos los datos que vienen del subsuelo, cómo haces los algoritmos para la inversión de esos datos para poder generar la interpretación para la empresa. Podemos conversar más acerca de esto después. Ok, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Ya toca el pito? Sí. No, ya estamos en tiempo. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Después vamos a tener un espacio. Creo que hay muchas dudas. Vamos a tener un espacio para los doctores Guerrero luego en el coffee break.
Para cerrar el evento, invitamos al doctor Domingo González, el vicerrector administrativo de la universidad. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Antes que nada, saludarlos, agradecer por la nutrida concurrencia, distinguidos exalumnos, autoridades de la Embajada de México, el decano del Colegio de Ingenieros, en fin, autoridades, profesores. Muy satisfactoria esta reunión. Felicito, ¿no?, a Aldo, a Carlos, sobre todo a Julio por la presentación. Muy estimulante, ¿no? Creo que a todos nos ha dejado muchas cosas que pensar. Bueno, me han pedido que haga una especie de conclusiones. Voy a ser muy rápido porque creo que lo más importante se viene después en la interacción que puedan tener ustedes. Pero sí quería decir primero que el agrado de la universidad con la propuesta, que es totalmente compatible con los fines que tenemos y con los mecanismos que estamos desarrollando. Por ejemplo, el Tenure Track, que es la atracción de jóvenes talentos, que encaja muy bien dentro de la estrategia que propone, ¿no? Y bueno, también algunas coincidencias, ¿no? La innovación, el centro es la empresa, ¿no? La universidad es el facilitador, el espacio social, ¿no?, abierto, como se menciona, en el cual puedan florecer esas iniciativas, ¿ya? Ayer tuvimos la presentación de una revista del Departamento de Ingeniería, en donde se mostraron todo lo que hemos apoyado durante la pandemia, y eso ya ha colocado a esa área en particular, y creo que a toda la universidad, en un modo de innovación. De allá se desencadenó un proceso debido a la premura del apoyo a la salud en el país, en el cual hemos tenido que hacer mucha innovación, o sea, hacer cosas que se usan, ¿no?, que se usan en el sector salud y que han salvado vidas y continuarán salvando, ¿no? Eso nos ha demostrado que sí se puede hacer. El contexto nos ha colocado en lo que se llama la innovación frugal, rapidísima, ¿no?, desplazando cualquier burocracia o cualquier posibilidad o cualquier dificultad, ¿no? Entonces, sin barreras, ¿no? Entonces, eso es una buena coincidencia. La otra coincidencia es la innovación como aprendizaje, es decir, que esto es un ecosistema como podría ser un sistema orgánico, y eso lo digo porque quienes conocen, muchos de ustedes están vinculados a la innovación desde hace muchos años, de una u otra manera, saben que esto es un proceso y que esta misma reunión no hubiera podido llevarse a cabo hace 30 años, ¿no? No habría auditorio de repente, ¿no? Entonces, eso muestra que estamos avanzando, ¿no? El interés, ha habido algunos hitos, ¿no? Algunos hitos dentro de la universidad, dentro del país, para que esto ocurra, dentro de las empresas también, sin duda.